Buenos días, Inge. Somos del grupo número 3 y vamos a presentar la interacción planta-planta. Estas interacciones son cómo afectan las plantas en el crecimiento y el desarrollo al relacionarse e interactuar con las mismas. Existen varios tipos de competitividad. En las negativas, la competitividad por la luz, y en las interacciones positivas, ayuda a absorción de nutrientes. En toda la presentación se utilizarán estos términos, como plasticidad fenotípica, que es la expresión de un solo genotipo, a variedad fenotípica, variabilidad medioambiental, como el crecimiento de raíces para una mayor absorción de nutrientes y el crecimiento de más hojas para aprovechar la luz. También existen señales y pistas. Cuando una información es interna, existen señales. Estos pueden ser hormonas y metabolitos. Una información externa es como una pista, y estas son observables y hasta el momento hipotéticas. Las hormonas etileno y estringolactonas son consideradas como interacciones o información interna y externa. Un comportamiento de la planta hacia el medio ambiental pueden ser de dos maneras: la fisiológica, que dura poco tiempo pero son inmediatas, y las morfológicas, que incluyen el crecimiento y el desarrollo, que son permanentes pero tienen más tiempo de aparición. La alometría es el estudio del tamaño relativo y a escala de un individuo, y es importante recalcar que estas proporciones cambian dependiendo del momento del desarrollo en el que se encuentra la planta. Y como un caso de estudio tenemos la heterofilia y plasticidad de la hoja, en la que se estudiaron plantas acuáticas, en donde las hojas, al estar que están sumergidas, no presentan estomas y son más delgadas. Y esta plasticidad que presentan es una adaptación al medio inundado en donde están. Dentro de la interacción planta-planta va a existir una competencia por la luz, y las plantas que se van a afectar puede ser entre sí, tanto negativa como positivamente. Y bueno, esto determina algunas adaptaciones. Una de estas es la percepción por la luz, donde el fotocromo va a detectar el límite de la radiación. Entonces aquí vamos a tener dos tipos de radiaciones, que es la roja y el rojo lejano, que va a ser un indicativo del sombreado vegetal, más que todo correspondiente, como podemos ver en la imagen, al rojo lejano va a ser un indicador de la presencia de vegetación. Ya, otra de estas adaptaciones va a ser la evitación de la sombra, es decir, cuando la planta siente esta disminución de luz, van a tener adaptaciones como el alargamiento del tallo, alargamiento de los peciolos, de las hojas, para poder rendir de manera más eficiente. Dentro de un estudio de caso vamos a tener a la planta Portulaca oleracea, donde podemos ver en el gráfico que donde existe mayor luz rojo lejano, la planta va a tender a alejarse del crecimiento en esta dirección, ya que va a ser un indicador claro de la existencia de más vegetales. Otra adaptación que he tenido es la tolerancia a la sombra. Esta tolerancia va a determinar mayor captación de luz, por lo tanto sus hojas se van a hacer mucho más grandes y va a utilizar más recursos para la protección de dichas hojas, porque estas van a ser más longevas. Otra de las adaptaciones ha sido la plasticidad en la germinación, donde estas en función de la radiación van a germinar o no, así que si existe mayor rojo lejano, estas semillas van a evitar germinar. Asimismo pueden existir otros factores como el humo y el calor, que van a determinar igual el crecimiento no de la germinación de estas semillas. Como podemos ver en algunas ciertas especies como la Brassicacea, justo después del incendio va a comenzar a germinar. O de la misma forma podemos ver en la imagen abajo de Crambe martina, no va a existir una germinación dentro del rojo lejano. Por último, en la competencia somática tenemos una producción excesiva de los órganos funcionales, y la planta va básicamente a enviar más señales, para la producción a las plantas que están mejor adaptadas, que las partes de la misma planta que están mejor adaptadas que las que no. 3. Otro tipo de interacción en las raíces es la competencia subterránea. Dentro de esta se encuentra el forrajeo de nutrientes, en donde la velocidad y dirección de crecimiento de las raíces va a variar por algunos factores. Por ejemplo, el exceso o limitación de disponibilidad de nutrientes va a provocar el aumento en la superficie de absorción de las raíces. La distribución heterogénea de nutrientes provoca un crecimiento heterogéneo en las raíces. En diferentes especies y géneros con nutrientes limitados, las raíces de una planta inhiben el crecimiento de
de otro. Algunos estudios mencionan que en las raíces de diferentes especies no se superponen. Por otro lado, la producción de alelos químicos generan un efecto herbicida, como la juglona en el nogal o la sorbiona en el sorgo. En África, el musgo Alinaria petriolata representa una plaga que inhibe el crecimiento de plantas a su alrededor. Algunos estudios mencionan que las plantas pueden discriminar entre parientes y no parientes, sin embargo, se sigue estudiando. Las plantas parásitas están relacionadas con las señales para reconocer al huésped, como es el caso del estringa, que germina cuando las raíces emiten estringolactonas, impidiendo el reconocimiento de los hongos micorrízicos. Comportamientos cooperativos y facilitadores. Las interacciones entre las plantas no solo son competitivas, sino que también pueden beneficiarse mutuamente. Se presentan tres casos. En el primer caso tenemos la modulación del ambiente abiótico, que es la asociación beneficiosa entre las plantas que ayudan a resistir ambientes físicos hostiles. Tenemos aquí algunos casos, pero tenemos un ejemplo puntual, que es el palo verde, que actúa como nodriza, y el cacto saguaro. El cacto saguaro no tolera el calor o la desecación, pero puede sobrevivir en sombra, que suele ser la sombra del palo verde. El saguaro eventualmente superará a su ex nodriza, que tenemos, este es un caso de sucesión. En el segundo caso tenemos la disponibilidad mejorada de nutrientes, que se pueden generar mayores rendimientos cuando dos cultivos se cultivan juntos. El cultivo intercalado mejora la disponibilidad de minerales y el agua. Tenemos que las leguminosas aumentan la disponibilidad de nitrógeno fijo para las plantas, que pueden aumentar indirectamente la disponibilidad de fósforo, acidificando el suelo. En un estudio de caso tenemos un ejemplo donde las raíces del roble muestran un alto grado de plasticidad, lo que puede ayudar a las plantas superiores a recolectar agua. En el tercer caso tenemos las señales de estrés, que son las plantas producen señales de alarma mediante la liberación de sustancias químicas volátiles. Como ejemplo tenemos la papa silvestre o salvaje, que produce hormona de alarma de áfidos que los ahuyenta, y otras muchas plantas responden a la herbivorea, que atraen a los artrópodos parasitoides o depredadores. También otras plantas producen sustancias portadoras de información, donde les ayudan a prepararse para responder más fácilmente a futuros ataques. Tenemos un estudio de caso donde se evidenció el estrés por sequía y se concluyó que una sola planta inducida disminuye el ancho del poro del estómago. Una forma de aplicar los conocimientos adquiridos acerca del comportamiento cooperativo planta-planta ha sido desarrollar cultivos con diferentes especies, como por ejemplo el maíz, el frijol y la calabaza. Estos tienen un comportamiento cooperativo, ya que al sembrarlos juntos, el maíz posee un tallo que es estructural para el frijol, es decir, que le permite crecer en forma de enredadera y le da soporte, ya que el tallo del maíz es firme. Y la calabaza, por su parte, cubre todo el suelo y no permite la evaporación tan fácil del agua, es decir, mantiene la humedad. Estas tres plantas conviven en total armonía y se ha visto que sus raíces pueden estar juntas sin que haya una competitividad. Y también otro ejemplo de un comportamiento que es cooperativo podría ser el arroz, ya que el arroz en sus raíces posee mamilactones. Esto lo que hace es que no permite que crezca la maleza a sus lados. Por esta parte podemos darnos cuenta que el arroz, al generar esta mamilactona, tiene un comportamiento alelopático y es bueno para todos los cultivos. En base a esto podemos ver que se quedan preguntas para un futuro, como podría ser si es posible aumentar la producción de alimentos y si se puede proteger los ecosistemas frágiles y la diversidad biológica a partir de los conocimientos adquiridos en cuanto a planta-planta y su comportamiento cooperativo.